Y este sábado fue el 12 de octubre, una de las fechas más importantes para toda América, porque es la fecha en la cual se conmemora la llegada de Colón al continente americano y el comienzo de la colonización española. Es una fecha decisiva porque no sería América lo que es hoy si no hubiera sido por la colonización española. Ahora, ¿cómo procesarlo? ¿Fue una masacre? ¿Fue un genocidio? ¿Fue la destrucción de justamente unos pueblos, los pueblos que existían aquí por parte de los colonizadores europeos? ¿O fue el comienzo de la llegada de la civilización que nos sacó de la barbarie? Podríamos interpretarlo como una visión opuesta, maniquea. Bueno, de un lado parece estar claramente el gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum a la cabeza, que escucha lo que decía justamente a propósito de esta conmemoración. El día de hoy es 12 de octubre. Pero fíjense, ya dijeron es Día de la Raza. Vamos a hacer un análisis. Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa. ¿O qué no había aquí el gran Nezahualcóyotl antes de que llegaran los españoles? ¿Qué no aquí había grandeza de civilizaciones, de culturas? ¿Verdad? Los olmecas, los mayas, teotihuacanos, que ese nombre, por cierto, se los pusieron los náhuatls, porque existía desde antes Teotihuacán, la gran cultura mexica. Durante años nos dijeron es que llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. El día de hoy, pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. Y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la corona española que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista. Fíjense la mirada, ¿no?, que propone aquí Claudia Sheinbaum. Es algo que es cierto, por supuesto, Colón no descubrió nada. Aquí había civilizaciones, algunas civilizaciones importantísimas, como los mexicas, por ejemplo, la herencia que habían dejado los mayas, que ya estaban prácticamente extintos para la llegada de los españoles. Los incas, si nos vamos al Alto Perú, sin duda, civilizaciones avanzadísimas, importantísimas. Ahora, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? Dice, aquí toda la grandeza que hay en México viene de las civilizaciones que había aquí. Y entonces, ¿por qué se habla español? Y entonces, ¿por qué el catolicismo es la religión que más se predica? Y entonces, ¿por qué hay democracia? Y entonces, ¿por qué ya no se sacrifica gente como se sacrificaba gente en muchas de esas culturas muy avanzadas, pero que practicaban sacrificios humanos? Una visión, uno diría, infantil de la historia, que propone que todo lo bueno era lo que estaba acá por parte de las civilizaciones que estaban acá, que sin dudas tenían muchas cosas buenas. Y lo que vino de Europa era todo lo malo. Cuando sabemos que vinieron muchas cosas buenas también de Europa. Después, ¿vinieron a hacer un genocidio o vinieron a hacer lo mismo que hacían todas las culturas y todas las civilizaciones en todo el mundo, que era conquistarse unas a otras? Porque no es que vinieron a un Edén, vinieron a una región donde se mataban unos pueblos a otros, porque esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es cómo unos pueblos han arrasado con otros, hasta que afortunadamente desde hace algunos años, 100 años como mucho, se empezó a hablar de la idea de que tenía que respetarse la integridad de los pueblos. Claro, del otro lado, en la vereda completamente opuesta, se plantea el gobierno argentino, el gobierno de Javier Milei. ¿Qué era lo primero que decía Sheinbaum? Hablan del Día de la Raza. ¿Cómo van a hablar de Día de la Raza? Bueno, el gobierno de Milei habla de Día de la Raza. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón
como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización. Se escucha, ¿no? Es el mismo relato, pero al revés, pero completamente reversivo. Primero, Día de la Raza. ¿Qué raza? ¿De qué estamos hablando? Si la raza humana es una sola especie, todos somos sapiens. ¿De qué estamos hablando, Día de la Raza? Y es la misma lógica, así como Claudia Sheinbaum plantea, de Europa vino todo lo malo a contaminar todo lo bueno que había acá, el relato que adopta aquí el gobierno argentino es, de Europa vino todo lo bueno, toda la civilización vino de afuera porque acá lo único que había era barbarie. Ni una cosa ni la otra. Ahora, fíjense lo difícil que es procesar este día, que fijémonos justamente cómo se le llama en América el día que se celebra o se conmemora el 12 de octubre. Todos días diferentes, todos nombres diferentes. Por Estados Unidos, por ejemplo, es el Día de Colón. Directamente lo simplificaron, pusieron el que lideró la colonización. Para México, Día de la Nación Pluricultural. Obviamente mucho nombre moderno. En Perú, Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Bueno, por lo menos aquí agregan una cosa y la otra. En Argentina, no, esto es en Nicaragua. Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Es decir, negando que pueda haber ningún aporte por parte de España. Entonces, ¿por qué no abandonan la lengua española? ¿Por qué no abandonan el catolicismo? ¿Por qué no abandonan las instituciones europeas o copiadas de Europa? Es muy curioso. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Muy notable esto. Pasemos a ver, otros países. Bueno, claro, en España es el Día de la Hispanidad. Para los españoles es el Día Nacional de España, es el día que los define. Bueno, tiene su sentido desde la perspectiva española. Para Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para Bolivia, tardada la bandera, pero es Bolivia, Día de la Descolonización. Para Chile, Día del Encuentro entre dos mundos. Quizás sea una, aún siendo una versión un poco idealizada, por lo menos algo preciso. Desde Ecuador, Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. ¿Nos quedan más países? Esta fue la última. Bueno, claramente el 12 de octubre es difícil de procesar para los americanos porque nosotros somos las dos cosas. Somos fruto de las culturas que existían antes y del legado también de la colonización española, y no está mal asumirse como fruto de las dos cosas. Ahora, esta mirada y estos usos políticos que infantilizan la historia y que plantean que de un lado está todo lo bueno y del otro lado está todo lo malo, claramente son usos políticos que nos sirven de bastante poco para entender lo que somos.